Hola, vamos a hablar un poco sobre el movimiento circular uniforme en este video. En el movimiento circular uniforme tenemos un cuerpo, una pelotita moviéndose siempre con la misma rapidez a lo largo de un círculo, por eso es uniforme. Supongamos que la pelotita, por ejemplo, aquí está unida con una cuerda de largo R a este punto y le damos vueltas, así que por ejemplo al tiempo t igual a 0 está aquí la pelotita y tiene una velocidad que es siempre tangencial al círculo. Después de un cierto tiempo ya recorrió una parte del círculo, ya está por acá, en el tiempo t. La pelotita aquí está amarrada todavía y ahora su velocidad es tangente, pero a este punto y apunta en esta dirección. Bueno, en el movimiento circular uniforme, la magnitud de este vector velocidad, su tamaño, que es la rapidez, es constante. O sea que siempre vamos dando vueltas al mismo ritmo, ¿no? Esta es la rapidez. Pero la velocidad como un vector no es constante porque la velocidad es toda la flecha. Aquí la flecha, aunque tenga el mismo tamaño que acá, no es la misma que esta porque están apuntando en direcciones distintas. Y la velocidad como vector tiene no solo tamaño, sino también dirección. Así que esta velocidad está cambiando a cada momento conforme damos vuelta. Bueno, vamos a empezar a definir cosas útiles. Por ejemplo, vamos a definir el periodo. El periodo T mayúscula es un tiempo y es el tiempo en el que te tardas en dar una vuelta y regresar al mismo punto donde partiste. Como es un tiempo, se da en segundos. También podemos definir la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que damos por segundo. Y bueno, esta unidad de 1 entre segundo es la que llamamos hertz, ¿no? 1 entre segundos son los hertz. Y también la frecuencia está relacionada con el periodo de esta manera. 1 entre t. La frecuencia es 1 entre t. Otra cosa importante que vamos a definir es la velocidad angular. La velocidad angular es una manera más natural de describir el movimiento circular en términos de las propiedades naturales del círculo. En vez de preguntar, como lo hacemos con la velocidad, qué tanta distancia recorro en un cierto tiempo, aquí más bien preguntamos qué tanto ángulo recorro en un cierto tiempo. El ángulo es este de aquí, delta teta. Para una cierta distancia a lo largo del círculo va a corresponder un cierto ángulo delta teta. Como estamos preguntando qué tanto ángulo recorro en un cierto tiempo, las unidades de la velocidad angular, omega, esta se llama omega, omega es una letra griega, no es W, sus unidades son radianes sobre segundo. En vez de utilizar grados, vamos a utilizar radianes, que son una unidad más natural para el círculo. Aquí tenemos un círculo. Podemos medirle los grados, bueno, el ángulo en grados o en radianes. Si empezamos aquí en 0 grados, eso corresponde a 0 radianes. Aquí en 90 grados, eso corresponde a pi medios de radián. Aquí 180 grados son pi radianes. 270 grados aquí son 3 medios de pi radianes. Y cuando damos una vuelta 360 grados, eso equivale a 2 pi radianes. Los radianes son otra forma de medir ángulos que es mucho más natural al círculo. Bueno, si nos concentramos, por ejemplo, en lo que pasa en una vuelta, mi velocidad en general va a ser distancia sobre tiempo. Si yo me fijo en una vuelta, la distancia que recorro es el perímetro del círculo. Para un perímetro de radio r, para un círculo de radio r, el perímetro es 2pi por r. Y el tiempo que me tardo en dar una vuelta es justamente el periodo, porque así está definido. Si en vez de eso utilizo esta velocidad angular, omega, esta es la velocidad lineal y esta es la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular es qué tanto ángulo recorro en un cierto tiempo. En una vuelta recorro 2 pi radianes, 2 pi.
y el tiempo que me tardo es otra vez el periodo. Comparando esta con esta, veo que la velocidad lineal está relacionada con la omega como omega por r. Este 2pi entre t es omega y multiplicado por r nos da la velocidad. Esto es una relación importante que vale la pena recordar. También de aquí es importante ver, por ejemplo, que la omega es 2pi entre t, eso es importante. Y también 1 entre t, lo acabamos de decir, es la frecuencia, así que omega es 2pi por la frecuencia. Ahora vamos a ver un poco más sobre lo que pasa en este caso, ¿no? Habíamos dicho que la velocidad va a ir cambiando, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez la velocidad en este punto y acá ahora ya está apuntando en esta dirección. Como la velocidad no es constante, significa que hay una aceleración. La aceleración es justamente este cambio en la velocidad conforme pasa el tiempo. Y en este caso, la aceleración que está haciendo que esta velocidad apunte en este punto de un modo distinto que acá, se llama aceleración centrípeta o aceleración radial, porque apunta hacia el centro del círculo. En este punto donde estoy, la aceleración apunta hacia el centro. En este otro punto, apunta también hacia el centro. Esa es la aceleración radial. Y así esa aceleración va siguiendo a la pelotita en su movimiento circular, siempre apuntando hacia el centro. Esta aceleración radial es la encargada de hacer que la velocidad cambie su dirección. La aceleración radial o centrípeta. Esta cambia la dirección de la velocidad. No puede cambiar el tamaño es constante. Esta aceleración no puede hacer que la pelotita frene y se detenga o que empiece a ir más rápido. Lo único que hace la aceleración centrípeta es mantener a la pelotita en el círculo, cambiando la dirección de la velocidad, pero no su tamaño. Y bueno, se ve que esta aceleración no es constante tampoco porque siempre está como la velocidad cambiando de dirección, entonces como vector no es constante, pero su magnitud, el tamaño, sí va a ser constante y va a ser igual a b cuadrada entre r, la rapidez al cuadrado entre el radio. O, si recordamos lo que acabamos de ver, que b es omega por r, aquí pongo omega cuadrado por r cuadrado entre r, me queda omega cuadrado por r. Esto es también muy importante y no hay que olvidarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que esto es un carrusel, tiene un cierto radio r, vamos a ponerle 5 metros, y que el carrusel da una vuelta en 4 segundos. Entonces queremos saber cuánto vale la aceleración centrípeta. Podemos utilizar esta ecuación, pero tenemos que saber primero cuál es la velocidad. La velocidad, si recordamos, en una vuelta era el perímetro del círculo, que es 2pi por r, entre el periodo, que es lo que me tarda en dar una vuelta. Como me dan el radio, puedo saber el perímetro. Tengo 2pi por 5 en metros. Y el periodo me dice que una vuelta la doy en 4 segundos, así que el periodo es 4 segundos. Sustituyendo tengo que la velocidad es 7.85 metros sobre segundo. Esta es la velocidad tangencial. Ahora ya puedo saber que la aceleración centrípeta es esa velocidad 7.85 al cuadrado entre el radio del círculo, que son 5 metros. Y esto me da 12.3 metros sobre segundo al cuadrado. Para darnos una mejor idea de qué significa esta aceleración o tener una mejor idea de su magnitud, a veces se compara con la gravedad. La aceleración que nos empuja hacia abajo cuando caemos vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si divido la aceleración centrípeta entre la aceleración de la gravedad, pues tengo 12.3 entre 9.81 y esto es 1.25. O sea que la aceleración que acabo de obtener es 1.25 veces la aceleración de la gravedad. Es mayor que la aceleración que nos da la gravedad. Y entre más rápido vaya el carrusel, la velocidad va a ir siendo mayor y la aceleración que sentimos también va a ser mayor.